Muy buenas tardes. Nos acompaña el profesor y conferencista Diego Fernando Macías. El profesor Diego es ingeniero industrial y magíster en economía. Cuenta con 12 años de experiencia en consultoría financiera, sobre la gestión de riesgos financieros, evaluación financiera de proyectos, estrategias de cobertura, valoración de empresas, que es el tema que vamos a abordar hoy, y es docente de finanzas en diferentes universidades del país. Profesor Diego, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, profe Diego. Pues profesor Diego, pues entremos de una vez en materia. Dijimos que íbamos a hablar sobre valoración de empresas. Y pues la pregunta introductoria es, eh, ¿por qué es importante valorar financieramente una compañía, una empresa? Perfecto. Bueno, en ese sentido, muchas veces cuando se habla de valoración de empresas, se cree que la única ocasión en donde es relevante este tipo de ejercicios es cuando se va a hacer una compra-venta de compañías. Claro, cuando una empresa quiere comprar a otra, pues hay que saber cuánto pagar, ¿cierto? Entonces, todo ese tema de finanzas corporativas y fusiones y adquisiciones, claramente es un contexto en donde se utiliza ese tipo de herramientas. Sin embargo, la valoración de empresas es una herramienta que tiene muchos más usos. Y no solamente se trata de un tema de compraventa de compañías, también es una herramienta clave en la gestión gerencial. ¿Por qué lo digo? Básicamente, el objetivo de todo equipo gestor es crear valor, ¿cierto? Crear valor para los clientes, para que compren los productos, crear valor para los empleados y, por supuesto, crear valor para los inversionistas. Y precisamente la valoración de empresas cuantifica esa creación de valor. De esa manera, yo puedo utilizar la valoración de empresas como una herramienta para capturar o poder cuantificar cuánto valor está creando la compañía. Y esto me permite evaluar si las decisiones del equipo gestor realmente están yendo en pro de esa creación de valor o por el contrario son decisiones que en vez de crear valor lo han destruido. Puedo utilizar esta herramienta para este propósito. Perfecto, profesor Diego. Pues una pregunta que nos surge después de esta explicación muy concreta, y es, ¿cómo se valora una compañía? ¿Cuáles son esos 4, 5 o 6 pasos para hacerlo? Excelente. Bueno, seguramente la mayoría de personas en su momento en la universidad habrán visto algún curso de matemáticas financieras y siempre tiene a pensar que la valoración de empresas es simplemente proyectar flujos y traerlos a presente. Sin embargo, realmente para hacer un ejercicio bien montado, debería hacer una serie de pasos un poco más extensos. Entonces, primero que todo, yo debo comenzar por entender el negocio. El negocio no es simplemente entender quién es la competencia, cuáles son los productos y cuál es el precio y los costos de la compañía. Entender el negocio realmente va mucho más allá. La idea básicamente es entender las ventajas competitivas de la compañía. Claro, cuando uno observa negocios o empresas que le van realmente bien en el aspecto financiero, no es por coincidencia, es porque detrás hay ciertas ventajas que le permiten a la compañía competir con una mayor fuerza de mercado con respecto a la competencia. Entonces podemos pensar en temas como marcas, podemos pensar en temas como clientes recurrentes que siguen comprando los productos y que son fieles a la empresa, temas de mejores procesos que le permiten producir lo mismo pero a menor costo, economías de escala, todo ese tipo de aspectos generan una ventaja para la compañía sobre su competencia. Y eso claramente es lo que sustenta la capacidad de crear valor de la compañía futuro. Así que ese primer paso tiene que ser el entendimiento de la compañía, principalmente pensando en identificar esas ventajas competitivas, porque son las ventajas competitivas lo que me van a permitir entender y justificar por qué la empresa tiene determinada capacidad de crear valor. Una vez entendido realmente esos elementos que diferencian a la empresa que estoy analizando versus el resto de empresas, debo realizar un análisis
financiero. Claro, todas estas ventajas se tienen que materializar en un buen desempeño financiero. No se trata simplemente de tener una marca reconocida. La gracia es que esa marca que de pronto los clientes conocen realmente implique un mayor ingreso o un mayor flujo de caja. Se tienen que materializar en el aspecto financiero. Así que debo entender si realmente eso está ocurriendo, si realmente todo eso que está detrás está generando un mejor desempeño financiero para la compañía. Digamos, realizado estos dos pasos, entendiendo perfectamente la compañía desde el punto de vista cualitativo y financiero, el tercer paso es entrar como tal a valorar la compañía. En ese caso, el tercer elemento sería un cálculo de la tasa de descuento. Claro, la idea de valorar una empresa es entender cuánto valor va a crear la compañía a lo largo del tiempo. Y si yo quiero, digamos, calcular la totalidad de esa creación de valor, pues tengo que tener en cuenta que no todo el dinero lo voy a recibir hoy, sino lo voy a ir recibiendo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tendré que traer a presente esos flujos de caja. Y para hacer eso, necesito una tasa de descuento. Hay diferentes metodologías para calcularlo. La metodología comúnmente aceptada por el mercado para calcular el costo del patrimonio, el costo del equity, es el modelo CAPM. Así que tendremos que aterrizar las diferentes variables que hacen parte de este modelo para poder calcular cuánto le cuesta a la empresa el dinero y de esa manera poder cuantificar el dinero que va a generar la compañía a lo largo del tiempo en pesos de hoy. Cuarto paso, pues consiste como tal en la proyección de los flujos de caja y precisamente el descuento de flujos. Entonces, pues ya tenemos la tasa de descuento, ya tenemos el primer elemento, pero el segundo elemento para hacer el cálculo matemático es estimar cuánto dinero la compañía va a crear. Y en ese sentido es muy importante entender qué es lo que le da valor a la empresa. Muchas veces los equipos gestores se concentran mucho en las utilidades, ¿cierto? Un tema muy contable. Sin embargo, lo que le da valor a una empresa realmente no son las utilidades contables, sino es la capacidad de generar dinero líquido, flujo de caja. ¿Por qué? Porque es con dinero líquido que yo le puedo pagar a mis clientes, a mis proveedores, a mis empleados, puedo pagar impuestos, le puedo pagar a bancos y puedo pagar dividendos. Todo eso son pagos de dinero líquido. Así que necesito determinar cuánta plata real, no contable, sino dinero real, es capaz de generar la compañía. Y eso se cuantifica a través del flujo de caja libre. Así que tendré que proyectar a lo largo del tiempo los ingresos que espero de la compañía, los costos y gastos, las inversiones en capital de trabajo y las respectivas inversiones en activos fijos. Y la resta de todo eso, incluyendo los impuestos, me va a generar el flujo de caja libre. Así que lo tendré que proyectar y traer a presente. Y para terminar ese ejercicio, es conveniente hacer como último paso un análisis de sensibilidad. Claro, porque el futuro nadie lo conoce. Nadie tiene la bola de cristal que me permita asegurar qué va a pasar a futuro. Así que dentro de todas estas proyecciones de flujos de caja, hay muchos supuestos. ¿Cuánto van a ser las ventas? ¿Qué tan rápido van a crecer? Los costos, qué tan rápido van a crecer, cuáles inversiones vamos a requerir. Todo eso son supuestos, porque no tenemos total certeza de lo que va a pasar a futuro. Por lo tanto, hay que evaluar qué pasaría, si mis supuestos no se cumplen. Eso quiere decir hacer un análisis de sensibilidad. ¿Qué pasa si las ventas no crecen tan rápido como yo esperaba? ¿O qué pasa, por el contrario, si los costos y gastos sí crecen mucho más rápido de lo que yo esperaba? ¿Cuánto valor la compañía crearía en esos diferentes escenarios que yo me pueda imaginar? Y de esa manera entender qué tanto podría ser mayor o menor mi cuantificación del valor de la empresa. Esa es la esencia del paso a paso. Muy claro, profesor. Hay mucho de prospectiva en todos estos ejercicios, ¿no? Por supuesto, claro. Eso es importante porque precisamente cuando uno piensa en valorar una empresa, estamos pensando en cuánto valor la empresa es capaz de generar a futuro. Porque cuando uno compra una empresa, porque pues digamos tiene mucho sentido empezar ese tipo de herramientas en la compra de empresas, cuando uno adquiere una empresa,
está comprando su futuro, no su pasado. Lo que pasó, pues ya quedó en el pasado. Pero si yo me vuelvo propietario de una empresa, lo que yo voy a adquirir son los futuros flujos de la empresa. Así que yo tengo que entender qué va a pasar con este negocio. Por eso es que hay que comenzar por un análisis de ventajas competitivas, porque son esas ventajas las competitivas y la relación que tiene la compañía con el resto del sector lo que me va a permitir entender si esta compañía es más robusta, tiene más ventajas y por lo tanto financieramente le va a ir mejor o no. Por el contrario, los que tienen ventajas competitivas son la competencia y la compañía que yo estoy analizando cada vez está en una peor posición y por lo tanto va es rumbo a desaparecer. Todo esto lo tengo que pensar hacia adelante porque básicamente la empresa vale por la plata que es capaz de generar a lo largo del tiempo. Así que claro, el enfoque es completamente prospectivo. Súper, súper, profesor. Y ha dicho usted una frase muy, muy interesante, ¿no? Quien está comprando una compañía está comprando su futuro. Eh, Profesor Diego, justamente usted hablaba algo sobre los activos y uno muchas veces escucha y quienes no sabemos escuchamos mucho, no, pero es que mi compañía tiene tantos activos. Y en ese sentido yo le preguntaría, ¿qué es lo que creemos que le da valor a una compañía que realmente no se lo otorga y qué es lo que verdaderamente le da valor? Excelente pregunta. Bueno, es muy común pensar que lo que le da valor a una empresa son sus activos. Entonces, claro, muchas veces el empresario está pensando, es que yo tengo estas máquinas, tengo estos equipos, tengo estos vehículos y todo eso pues es dinero invertido y la compañía pues vale por toda esa cantidad de invertido. Y eso desafortunadamente no es cierto. Les voy a dar un par de ejemplos. ¿Qué pasaría si tuviéramos, por ejemplo, una amplia red de distribución de nuestros productos? Supongamos que sean productos físicos y tenemos camiones en todo Colombia y con estos camiones pues repartimos nuestros productos. Así que uno pensaría, ah, no, excelente, esta empresa vale gracias a que tiene esa red de distribución y toda esa cantidad de camiones le aportan valor. ¿Qué pasaría si a partir de mañana, por la razón que sea, mis clientes ya no quieren seguir consumiendo mis productos? Sea por un tema reputacional, que yo ya no tengo la misma imagen que anteriormente tenía y por lo tanto los clientes ya no quieren seguir comprando. En ese caso, ¿de qué sirven estos activos? Pues realmente de nada, porque si nadie quiere comprar mis productos, de nada me sirve tener un montón de camiones por todo Colombia si no tienen nada que entregar, nada que distribuir. Así que en ese caso se volverían en activos completamente ociosos, activos que no generan ingresos y tampoco generan ganancias. De nada me servirían los activos. Pero también puede pasar el caso contrario. Podría pasar que tengo activos que contablemente de pronto están muy depreciados, pero la realidad es que sí generan valor. Entonces podríamos pensar en un edificio que compramos hace décadas, que contablemente ya no vale nada, pero la realidad es que ese edificio puede ser clave para la operación del negocio y sí está generando que la operación funcione y genere ganancias. O incluso podemos pensar en activos intangibles, que por temas más normativos de NIF y temas contables no se pueden reconocer contablemente. Pero precisamente lo que hablábamos, temas como las marcas, no se pueden muchas veces reconocer en balance. Pero evidentemente si pensamos en empresas como Apple o Coca-Cola, esas empresas, uno de sus mayores activos son sus marcas. Por ejemplo, también los clientes fieles a ese tipo de marcas. Eso genera que la empresa gane dinero. En ese sentido, sea por un lado o por el otro, realmente los activos no reflejan adecuadamente cuánto vale la empresa, porque lo que realmente importa para valorar una empresa es cuánto dinero es capaz de generar el negocio. Independientemente del dinero invertido, cuánto dinero es capaz de generar el negocio. Habrá negocios que pueden tener una inversión gigante, pero la realidad, por la razón que sea, porque los productos no gustan, porque realmente no cubren ninguna necesidad de los consumidores, en esos casos poco o nada se logra vender, haciendo que de nada sirva toda esa inversión porque no estamos generando ventas ni ganancias. Pero por el contrario puede haber un negocio completamente opuesto, un negocio muy bien diseñado, no ha tenido claridad
en cuanto a cuáles son las necesidades de los clientes y los productos pues responden a esas necesidades. Y en esos casos puede que la inversión sea relativamente baja, pero lo importante no es la inversión, lo importante es cuánto dinero soy capaz de generar, porque a final de cuentas, pues esa es la gracia de montar un negocio. Yo coloco como inversionista, digamos, 100 unidades monetarias y con el tiempo espero que esa compañía cree valor, es decir, convierta esos 100 en 120, 140, 190, 200, 300 y así sucesivamente siga creciendo la creación de valor. Esa es la idea. En últimas, probablemente viene siendo esa liquidez que generan los activos. Exactamente, exactamente. Como mencionábamos ahorita, lo importante no son las utilidades contables. Las utilidades contables simplemente son un registro en un sistema contable. Lo realmente relevante es la capacidad de generar dinero líquido para que el negocio siga funcionando y pueda reinvertirse en el propio negocio. Muy claro, profesor Diego. ¿Cómo se mide la creación de valor? Bueno, perfecto. Entonces, como dijimos, la idea es estimar esa capacidad de generar dinero líquido. Matemáticamente, uno debe partir de la información que tiene y pues naturalmente la gran mayoría de compañías pues tienen registros contables, tienen todo el tema contable y a partir de esa información podemos hacer la medición. Entonces, como mencioné, la idea es calcular el flujo de caja libre que la compañía va a generar a lo largo del tiempo, para cada uno de los años o de los meses de aquí en adelante. El flujo de caja libre es una medición más bien sencilla, simplemente corresponde a calcular primero que todo el EBITDA. El EBITDA es simplemente los ingresos menos los costos y gastos que implican desembolso de dinero. Ahí no estaríamos incluyendo, por ejemplo, la depreciación, porque la depreciación es simplemente una causación contable que, pues, contablemente en el PIG aparece, pero no implica una salida de dinero. Entonces, sencillamente el EBITDA es los ingresos de donde esperamos recibir dinero, menos esos costos y gastos que sí implican salida de dinero. Comenzamos por ahí, con el EBITDA. Posteriormente, restamos el impuesto a la renta. Claro, es una realidad que todo negocio tiene que pagar impuestos. Es dinero que sí o sí va a salir porque pues esas son las reglas del juego. Tercero, debemos restar los requerimientos de capital de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Como dijimos, lo importante no son los registros contables, sino la capacidad de generar dinero líquido. Y muchas veces, cuando partimos de información contable, pues tenemos unos ingresos que contablemente se registraron porque ocurrió el hecho económico de la venta, pero puede que el cliente todavía no nos haya pagado. Claro, entregamos el producto y el cliente se comprometió a pagar en una fecha futura. Puede que el cliente se esté demorando, todavía no haya pagado. Y si no ha pagado, pues no ha entrado dinero. También puede pasar todo lo contrario. Contablemente hemos registrado una serie de costos y gastos, pero puede que no hayamos pagado todavía. Puede que ese dinero que estamos obligados a pagar todavía lo tengamos. Y eso evidentemente pues afecta la liquidez. El dinero que no entra, pues no lo tengo, así yo registre el ingreso. Y el dinero que no he pagado, pues evidentemente todavía lo tengo. Así que yo debo corregir esos registros contables para convertirlos en dinero líquido. Y precisamente con la variación en el capital de trabajo es que se hace esa corrección de pasar de un EBITDA, que es una cifra netamente contable, a pasar a un dato que sí sea como tal flujo de caja, para reconocer qué realmente corresponde a una salida o entrada de dinero y qué realmente no. Y por último, debemos restar la inversión en activos fijos. Claro, en muchos negocios se requiere hacer una permanente inversión en activos fijos, sea para reponer los activos que ya están viejos, como los computadores, que si cada cierto tiempo, cada cierta cantidad de años, se requiere cambiar porque ya se vuelven obsoletos, o porque simplemente el negocio quiere crecer. Y para crecer, naturalmente, requeriremos comprar nuevos activos, sea tema de oficinas para los nuevos empleados, locales comerciales, maquinaria. Naturalmente, crecer implica adquirir esos nuevos activos para poder producir un mayor volumen de ventas. Así que, sea por un tema de mantenimiento o por crecimiento, naturalmente el negocio implicará la compra de nuevos activos fijos. Y claramente, comprar activos fijos pues, implica
salida de dinero, es una inversión. Así que debemos restar esa salida de dinero porque realmente no vamos a tener ese dinero nosotros, ese dinero va a salir. Y al hacer ese cálculo, EBITDA menos impuestos, menos capital de trabajo, bueno, la variación, menos la variación de capital de trabajo, menos el CAPEX, nos da el flujo de caja libre, que es la métrica que nos interesa, es como tal dinero líquido. Y esa cuantificación debemos hacerla a lo largo del tiempo, para el año 1, para el año 2, para el año 3, así a lo largo del tiempo. Proyectamos esos flujos y los traemos a presente. Y la sumatoria de todo ese dinero traído a presente es como tal la valoración de la compañía. Muy clara esa explicación. Eh, ¿qué tan maduros o qué tan maduras son las empresas, las compañías colombianas para valorar sus empresas, para valorar las compañías, las organizaciones? Pero más allá de eso, ¿qué pasa cuando no se tiene conciencia de valorar la compañía, de valorar la empresa? Claro, eso es un tema muy cierto, porque la realidad para muchos empresarios está, bueno, cuando pensamos en el aspecto financiero, es muy usual que solo se analice temas contables. Y como hemos dicho, la contabilidad es importante, por supuesto que sí, pero no nos cuenta toda la historia. Así que muchas veces en la gestión gerencial, en la gestión del día a día del negocio, muchas empresas se centran simplemente en analizar cuánto son las ventas, la utilidad operativa, el pago de impuestos, la utilidad neta, puros temas que están, digamos, en temas contables. Sin embargo, ese tipo de herramientas de la valoración de empresas muchas veces no se analiza. La práctica normal, desafortunadamente, digamos, olvida un poco este aspecto. Y eso genera que si no me estoy fijando en lo realmente importante, pues no necesariamente van a ser las mejores. Claro, si yo veo la información incompleta, puede que hayan problemas que estén ahí presentes, pero que yo no estoy identificando básicamente porque no estoy mirando lo que debería estar mirando. Eso, digamos, desde el punto de vista retrospectivo, mirando hacia el pasado. Es decir, si yo quiero entender si la compañía le está yendo bien o le está yendo mal, y no solamente quiero saber si le está yendo bien o mal, sino quiero qué le está yendo bien o por qué le está yendo mal, pues básicamente estoy tratando de entender cómo nos fue en el último periodo contable, por dar un ejemplo. Claro, yo puedo mirar la contabilidad, está perfecto, pero la realidad es que la contabilidad no me va a decir toda la historia, toda la película completa del aspecto financiero. Yo debería entender si mis decisiones que he tomado a lo largo del tiempo han creado valor o por el contrario lo han destruido. Eso realmente es lo importante, poder evaluar si mis decisiones han sido correctas, si han generado valor o por el contrario lo hemos destruido. Ahora bien, otro uso que es fundamental, que muchas veces se olvida al momento de gestionar un negocio, es analicemos qué impacto tendrían nuestras decisiones, pensando prospectivamente. ¿Será que realizar determinada medida o hacer otra medida diferente nos generará una mayor capacidad de crear valor o será que no? Claro, desde el punto de vista estratégico, la compañía toma decisiones y las decisiones, digamos, de mayor impacto deberían fortalecer esas ventajas competitivas que hemos mencionado. Y si efectivamente mis decisiones están fortaleciendo mis ventajas competitivas, pues debería mejorar mi capacidad de crear valor. Sin embargo, muchas veces en el día a día de los negocios, pues este tipo de perspectivas se olvidan y sencillamente estamos apagando incendios y no estamos enfocando en el problema puntual que tenemos hoy y no estamos pensando de manera estratégica hacia adelante, hacia nuestra capacidad de fortalecer esas ventajas y por lo tanto nuestra capacidad de crear mayor valor hacia el futuro. Y si no utilizamos una herramienta como la valoración de empresas, pues sencillamente estamos ignorando ese impacto futuro que tendrán nuestras decisiones. Profesor Diego, ¿cuáles son esas, penúltima pregunta, cuáles son esas herramientas clave que se usan para lograr una adecuada valoración de empresas? Perfecto. Pues bueno, ahí digamos, hay dos perspectivas. Una primera perspectiva está enfocada en evaluar si mis decisiones son adecuadas o no.
Claro, cuando tomamos decisiones, evidentemente lo hacemos con la intención de generar un impacto positivo en la compañía, pero muchas veces las decisiones se toman más como de afán para resolver el problema que tenemos ya y no tomamos el tiempo suficiente para analizar cuál será el impacto de estas decisiones a lo largo del tiempo. Toda decisión que tomemos tendrá impacto. Y si pensamos en el objetivo claro de crear valor, pues toda decisión termina generando mayor o menor valor. De hecho, eso está completamente en línea con un enfoque gerencial que ha tomado mucha fuerza desde los años 90, en donde digamos, toda la idea de gestión está enfocada en crear valor, gerenciar pensando en crear valor. De esa manera, yo soy consciente que toda decisión que yo tomo aporta valor o destruye valor. Y por lo tanto, antes de tomar la decisión, yo debería preguntarme, bueno, esta decisión si la tomamos, ¿qué impacto generará? ¿Será que realmente a lo largo del tiempo las consecuencias será una mayor creación de valor a lo largo del tiempo? ¿O por el contrario, la consecuencia será una destrucción de valor? Esa pregunta muchas veces los equipos gestores no se la hacen. Sencillamente están resolviendo los problemas del día a día, pero no están mirando más allá en cuanto a, ¿será que esta decisión impactará de manera positiva o negativa a largo plazo? Y es fundamental el largo plazo, no solamente tenemos que estar pensando en el corto plazo. Esa es una primera perspectiva. Y evidentemente, emplear herramientas de cuantificación, de creación de valor, nos va a permitir entender si la decisión realmente tiene sentido desde el punto de vista de gerenciar pensando en crear valor. O por el contrario, no. Por el contrario, lo que vemos es que esta decisión lo que va a hacer es destruir valor y por lo tanto no será la decisión adecuada que debamos tomar. Esto nos permite gestionar pensando en crear valor a largo plazo. Y la otra perspectiva, la segunda perspectiva está enfocada en evaluar al equipo gestor. Claro, si el equipo gestor tiene clarísimo que su objetivo principal es crear valor, tanto para clientes, empleados e inversionistas, pues tenemos que evaluar qué realmente se está ocurriendo. Muchas veces la remuneración de los directivos está enfocado en diferentes variables que no necesariamente implica que la compañía financieramente le esté yendo mejor. Entonces, por ejemplo, crecimiento en ventas. Esa es una métrica muy usual empleada para remunerar al equipo directivo. Y bueno, crecer en ventas no está mal, pero muchas veces por intentar lograr ese crecimiento en ventas, se incurre en unos costos exageradísimos o en inversiones muy elevadas que financieramente termina teniendo problemas en esa capacidad de generar flujo de caja. Así que, ok, ¿logramos aumentar ventas? Sí, pero desafortunadamente, si miramos el flujo de caja que resulta de, de toda esa decisión, vemos que el resultado es una disminución del flujo de caja. Entonces, aparentemente nos fue mejor, pero la realidad no. La realidad es todo lo contrario. Entonces, si no enfocamos tanto los programas de remuneración como todas estas métricas de desempeño en elementos que realmente en la capacidad de generar flujo de caja, pues realmente nos estamos enfocando en lo que no es y estamos generando incentivos digamos, a comportamientos que no necesariamente aumentan esa capacidad de generar flujo de caja, haciendo que muchos directivos, por, digamos, lograr sus metas, que es completamente válido, que se enfoquen en lograr sus metas, terminen tomando decisiones que aparentemente son correctas, pero si lo evaluamos desde este foco, nos damos cuenta que realmente en vez de crear valor, lo están destruyendo. Ahí es cuando resultan sustanciales y ahí uno se da cuenta lo sustancial que resultan las finanzas corporativas, ¿no? Eh, Profesor Diego, para terminar, probablemente ya lo dijo, lo tocó, pero creo que eh, vale la pena hacerle la pregunta, porque creo que va a encerrar, digamos, todo el resumen de esta conversación, y es que, ¿qué es lo que hay detrás del análisis del impacto de las decisiones sobre el valor creado por la empresa? Perfecto. Sí, digamos que está completamente en línea con la idea de gestionar para crear valor. Eso, digamos, ese concepto se llama gerencia del valor. Digamos que el nombre es bastante evidente de qué se trata.
Es decir, hay negocios en donde el equipo gestor básicamente lo que hace es lavarse las manos cada vez que hay problemas. Nunca es culpa del equipo gestor. Es culpa del gobierno que no nos dio el subsidio, o que no nos ayudó con el arancel, o que la competencia tomó esta medida que no esperábamos, o los consumidores cambiaron sus gustos. De las externalidades. Claro, claro, siempre es culpa de otros. Y al final de cuentas, nunca es culpa del equipo gestor. Desafortunadamente, muchos negocios se gestionan de esa manera, desafortunadamente, lavándose las manos. La gerencia del valor es todo lo contrario. Yo como director o gestor del negocio, adueñarme del buen o mal desempeño de la compañía. Si a la compañía le está yendo mal, es porque yo fallé en algo. Fallé en de pronto no entender las necesidades de mis clientes, o en no diseñar estrategias que sean idóneas para la realidad que estoy viviendo, o no anticiparme a lo que va a ser la competencia o las medidas que va a tomar el gobierno. Si no estamos logrando tener ese buen desempeño, es porque yo como directivo fallé en algo, me hizo falta algo. Entonces, si pensamos en los ejemplos de ahorita, si resulta, no sé, que los gustos o las necesidades de los clientes cambiaron, teniendo en cuenta el tema que estamos viviendo de la pandemia, algo que perfectamente podría pasar, si eso ocurre y yo no me doy cuenta, pues precisamente fue porque algo me faltó. De pronto no fui a observar el mercado para entender cómo está cambiando. Y en dado caso que en consecuencia tengamos un mal desempeño financiero, no es culpa del que el cliente cambió sus gustos, no, es culpa mía que no estuve oportunamente fijándome de cómo estaban cambiando las cosas para tomar decisiones que generen valor. Y también podemos verlo si la compañía efectivamente está logrando mejorar su desempeño financiero a lo largo del tiempo, esto no es por coincidencia, es porque efectivamente yo como directivo de la compañía estoy haciendo bien mi trabajo. Realmente estoy logrando adaptarme a las nuevas realidades, estoy logrando adaptarme a las estrategias de la competencia, a las nuevas necesidades de los clientes, y todo eso genera que efectivamente a la compañía le vaya bien. Es decir, el desempeño financiero es simplemente la consecuencia de las buenas o malas decisiones de la compañía. Y en la medida en que yo me adueñe de esa responsabilidad y sea consciente de que las cosas están fallando, es porque yo me estoy quedando corto en algo, o por el contrario, las cosas están saliendo bien gracias a mi buena gestión. Al responsabilizarme es que realmente se empiezan a generar esas mejoras periodo a periodo, porque realmente no me estoy lavando las manos, sino por el contrario, al responsabilizarme estoy buscando que todo lo que yo haga aquí en adelante tenga como consecuencia esa permanente mejora. Bueno, profesor Diego, muchas gracias. Yo creo que usted nos ha dado una cátedra muy resumida, pero sin duda es un tema que vale la pena abordar, es apasionante, incluso para quienes no sabemos, es un tema muy importante y uno empieza a descubrir varias aristas sobre este tema y de verdad que uno sí se da cuenta de todas las oportunidades que hay cuando se hace una gestión del valor adecuada. De nuevo, profesor Diego, muchas gracias por habernos acompañado y bueno, esperamos que la gente estos temas que son muy importantes, sobre todo en estas épocas de crisis. Claro que sí. Héctor, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir este espacio contigo.